El 14 de noviembre de 1997, una familia que vivía en la localidad de Shoreline de Saanich, en Columbia Británica, Canadá, estaba esperando a que su hija adolescente volviera de una fiesta, pero ella nunca llegó. Esa noche hacía mucho frío, unos 6 grados centígrados según el registro meteorológico de 1997. Además del clima fresco, era húmedo y con mucha neblina. Saanich, aunque es un distrito municipal relativamente seguro, tiene una problemática mayor. Según las estadísticas municipales de la policía, en 1997, esta localidad tenía un grave problema con los delitos morales, mucho más que otras ciudades o distritos cercanos. Los delitos morales, según la policía canadiense, tenían que ver con crímenes que afectaban al orden público, a las normas sociales y éticas de una comunidad. Por ejemplo, el consumo de sustancias ilegales, el exhibicionismo, el no por infantil y delitos relacionados con alcohol, lo que hacía que esa zona fuera peligrosa para todos, pero especialmente para los menores de edad. La adolescente que no había vuelto a su casa era Rena Burke, de solo 14 años. Según la declaración de los padres, la familia entera estaba cenando cuando de repente sonó el teléfono de la residencia. Era un llamado para Rena. Ella atendió y lo único que la madre llegó a entender fue que su hija dijo en esa llamada: «Escuché que me quieres pegar». Unos minutos después, Rena volvió a la mesa y le pidió permiso a sus padres para ir a una fiesta, pero ellos no quisieron que fuera. Pero, como la vieron muy emocionada por esta salida, y a pesar del comentario que escucharon, la dejaron ir. A Rena le costaba hacer amigos, entonces tener la posibilidad de ir a una fiesta para socializar parecía una buena idea. ¿Qué le habría pasado? ¿Algún incidente en la fiesta? ¿O quizás cuando estaba en camino o ya volviendo? A esa altura el caso era muy reciente, pero podría ser que Rena se encontró con alguien mientras iba a la supuesta fiesta con sus compañeros de colegio. Aunque en la zona no había casos de secuestros, por la peligrosidad del municipio podría haber pasado algo con algún extraño. Ella era una menor de edad de tan solo 14 años y estar sola de noche es peligroso para cualquiera, pero más para alguien de su edad. Se empezó a barajar que podría ser alguien del barrio, quizás una persona que hubiera estado registrada como abusador o un simple extraño que vio la posibilidad y la secuestró. Ahora, otra hipótesis que se estaba manejando en ese momento tenía que ver con la familia, sobre ciertos detalles que Rena odiaba y que posiblemente la llevaron a querer desaparecer voluntariamente. La verdad es que la familia Burke era una familia que adoraba a sus hijos, pero ellos eran de una religión que llegó a afectarles por los estigmas sociales y las diferencias culturales, hasta llegar a que todos los miembros de la familia sufrieran algún tipo de discriminación o burla. El padre llegó a Canadá desde la India en la década de 1970, mientras que la madre había nacido en el país, pero venía de una familia inmigrante que llegó a Canadá en 1947. Ellos se conocieron en 1979 y empezaron a vivir juntos en 1983, cuando ella ya estaba embarazada de Rena, la cual nació el 10 de marzo de ese año. Ellos eran de la religión Testigos de Jehová, y por si no saben, ser parte de esta religión es comprometerse a seguir ciertas normas que quizás para nosotros son normales o comunes y corrientes en nuestro día a día. Por ejemplo, los testigos de Jehová no pueden celebrar cumpleaños, recibir transfusiones de sangre, consumir tabaco u otras sustancias ilegales, hacer yoga con componentes espirituales, practicar deportes competitivos en exceso o practicar deportes violentos, etc. Hay una historia en particular, en este caso, que dice que en el colegio los compañeros se burlaban de ella porque Rena era una adolescente no muy agraciada físicamente. Según la documentación de este caso, Rena era robusta y tenía mucho vello corporal y facial. En un momento, Rena volvió del colegio llorando, a lo que la madre le preguntó qué le había pasado. Fue ahí que Rena le dijo que quería depilarse, a lo que la madre le dijo que no podía hacerlo porque iba en contra de su religión. Nosotros buscamos info sobre esto y la verdad es que no hay ninguna norma de los testigos de Jehová que dijera que está prohibida la depilación, lo que nos lleva a creer, si esto realmente ocurrió, que los padres utilizaban su religión para ser más restrictivos con sus hijos.
Obviamente, siendo Rina una adolescente, empezó a sentir odio hacia sus padres y su religión. Ella quería encajar con su entorno porque, como dijimos, le costaba hacer amigos. Y este es un ejemplo de varias situaciones que Rina tuvo que vivir con las restricciones de la familia. Pero al mismo tiempo, los padres trataban de acomodarse porque sabían que su hija necesitaba conocer amigos, lo que hacía que permitieran también muchas cosas, como ir a una fiesta, algo que no deberían haber dejado si respetaban tanto su religión. Esto además me hace entender que usaban la religión para ciertas limitaciones. Esto llegó al punto en el que Rina decidió denunciar a su padre por abuso porque había tenido una discusión con ellos. El padre fue arrestado, lo que hizo que Rina viviera en una casa temporal tutelada para chicos abandonados o abusados. Esto se debió a que las leyes canadienses necesitan alejar al menor, incluso de la madre, para investigar. Por las dudas, la madre supiera lo que estaba pasando, entonces esto se hacía para proteger al menor. Ella quería alejarse de ellos y vio esto como una salida, a costas de algo que no ocurrió, porque Rina jamás fue abusada por su padre. Con el correr del tiempo, ya estando en la casa tutelada, Rina se dio cuenta que tenía menos libertades que con su propia familia, porque ella era menor de edad. No la dejaban salir cuando quería y tenía que respetar las reglas del establecimiento. Fue así que decidió confesar que había mentido sobre el abuso del padre y regresó a su casa. Sabiendo la vida y los problemas de rebeldía de esta menor, las autoridades creyeron que ella se había escapado voluntariamente. En su historial se podía probar que ella no aguantaba la vida en su casa, no quería seguir la religión y quería tener la libertad de un adulto. Había pasado más de una semana desde la desaparición de Rina. Se estaban investigando muchas posibilidades, prácticamente todo su entorno estaba en la mira, pero también seguían pensando que pudo haber sido una huida voluntaria. El 22 de noviembre de 1997 el cuerpo de Rina fue encontrado en el agua, en una zona llamada Gorge Waterway del municipio de Saanich, muy cerca de un puente llamado Craig Flower. Se hizo el levantamiento del cuerpo y se empezó a inspeccionar la zona. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial para empezar el proceso de la autopsia, lo que contó parte de la historia de lo que podría haberle pasado. Rina estaba totalmente golpeada. Las autoridades creyeron que a Rina le había chocado un auto de gran porte porque sus heridas se parecían a las de alguien en un accidente de tráfico. Según la autopsia, la víctima tenía lesiones internas y externas graves, pero no pudo haber sido un choque con un vehículo porque ciertas heridas se comprobaron que fueron realizadas por alguien. Por ejemplo, tenía quemaduras que tenían el tamaño de la circunferencia de la punta de un cigarrillo en varias partes del cuerpo, la mayoría en la cabeza. Además, se comprobó que murió asfixiada por ahogamiento, algo que no tendría sentido con un accidente de tráfico, ya que por la gravedad de las heridas, si hubiera sido un choque, hubiera muerto en el instante. Y si incluso la persona tiraba el cuerpo al agua, al estar la víctima ya sin vida no habría agua en los pulmones. No solo se encontró agua en los pulmones, sino que también pequeñas piedras que provenían del lugar donde se había encontrado el cuerpo. Rina además tenía huesos rotos, sangrado interno y muchas lesiones más que, si hubiera sobrevivido, los expertos aseguraron que iba a quedar paralizada de por vida. Así de grave fue este caso. Pero ¿quién le hizo esto a esta chica de 14 años? La respuesta estaba en algo que Rina había hecho un poco antes de su asesinato. Para entender esta parte tenemos que volver al momento en que Rina había entrado a la casa tutelada cuando acusó a su papá de abuso. En este lugar y por el tiempo que se había quedado, Rina formó un grupo de amigas, las cuales eran todas rebeldes. Esto le encantó a Rina porque era sentir un poco de la libertad que tanto anhelaba. Ella empezó a adoptar las conductas de sus amigas nuevas para poder encajar. Por ejemplo, empezó a fumar. Es importante mencionar que estas 6 amigas ya eran parte de un grupo estilo pandilla y usaban el nombre de las 6 de Shoreline justamente porque eran 6 miembros. Cuando Rina entró al grupo, no se empezaron a llamar las 7 de Shoreline, sino que mantuvieron el número 6 porque al parecer estaban viendo si ella podía ser parte del grupo. Otro dato importante es que algunas de estas chicas en la pandilla no querían que Rina entrara y se burlaban de ella constantemente. Las líderes de las 6 de Shoreline eran Kelly, Nicole C. y Missy. Después estaban las otras 3 miembros que eran Nicole P., Courtney y Gail.
Pero vamos a enfocarnos en las 3 líderes porque son las que más involucramiento tienen en este caso. Todas estas chicas venían de hogares quebrados, con traumas desde pequeñas y con crímenes leves desde la adolescencia. Algunas llegaron a robar cosas, fumaban y tomaban alcohol, algunas incluso fueron abandonadas por sus familias o habían pasado por divorcios traumáticos. El haberse juntado parecía como un tipo de terapia para dejar de pensar en las vidas terribles que tuvieron en los pocos años de vida. Pero al mismo tiempo, juntar a tantas chicas problemáticas resultaría en algo trágico como fue lo que pasó en esta historia. Este grupo de chicas empezó a juntarse con un joven de 16 años llamado Warren Glowatsky, que era una especie de dealer para conseguir sustancias para las menores. Él, así como las 6 de Shoreline, venía de una familia disfuncional. Con los meses, Rina seguía siendo un centro de bullying de las nuevas amigas y cada vez se hacía más fuerte, que fue cuando a Rina se le ocurrió una venganza. Nicole, una de las líderes, solía visitarla a su casa y en una ocasión había dejado una libreta donde tenían números de teléfono de amigos, conocidos y familiares, así como era antes de tener teléfonos celulares. Rina entonces empezó a llamar a todos estos números para inventar rumores sobre su amiga. Cuando le atendían el teléfono, ella decía algo rápido y luego colgaba. Stupid stuff. Like just stuff like my eyes were contacts or my boobs were fake. And I can't really understand why she would do that. But I was angry. Por ejemplo, llegó a decir que Nicole usaba lentes de contacto, que se había hecho cirugía en los pechos, etc. La verdad, qué cosas tontas que pensaría un adolescente, pero también la reacción de Nicole fue como la de una adolescente dolida que quería vengarse. Una de las personas que atendió la llamada de Rina la reconoció y fue así como el grupo de las 6 de Shoreline supieron sobre la broma de mal gusto y así empezaron el plan. La noche del 14 de noviembre de 1997 fue cuando Rina recibió el llamado de una de las amigas y pidió a sus padres para ir a la fiesta, que fue todo lo que contamos al comienzo. La reunión tuvo lugar detrás de una escuela en los suburbios de Victoria, cerca del puente Craig Flower. Cuando Rina llegó, vio que había muchísima gente, un aproximado de 50 personas. Cuando llegó, escuchó conversaciones sobre una golpiza que iba a ocurrir esa noche y no tardó en entender que ella iba a ser el blanco de esa golpiza. Ella intentó volver a su casa, pero no la dejaban. En un momento, Rina y las chicas del grupo empezaron a discutir y la pelea se hizo tan fuerte que la policía llegó hasta el lugar. Fue ahí cuando todos salieron corriendo. Rina en ese momento pensó que podía liberarse, pero un grupo corrió tras ella, la agarraron y la llevaron hasta el puente Craig Flower, donde 8 días después, a 1 kilómetro de ahí, se encontraría el cuerpo. Toda la reunión fue una excusa para el ajuste de cuentas. Ya bajo el puente, todos los que estaban presentes comenzaron a golpear y a patear a Rina. Nicole, una de las del grupo, fue más allá y hasta le quemó el cabello y luego le apagó un cigarrillo en la cara. Lo que comenzó como una golpiza para ajustar las cuentas de parte de Nicole, Kelly y Missy se convirtió en algo mucho peor. Todas las otras chicas que estaban presentes, incluso el mismo Warren, que les conté que era el dealer de las chicas, también participaron en la golpiza. Rina estaba tan mal que ya no podía casi moverse. Una de las presentes dijo que ya era suficiente al ver lo mal que la dejaron y muchas decidieron irse del lugar. Al parecer Rina juntó las fuerzas suficientes como para levantarse y tratar de volver a su casa caminando, que fue cuando Kelly le pidió ayuda a Warren para terminar el asunto y asegurarse de que lo que pasó allí nunca se supiera. Él la acompañó y Kelly empezó a golpear y patear a Rina de nuevo, pero mucho más fuerte. Luego le dijo a Warren que la ayudara a llevarla hasta el agua. La llevaron y Kelly sostuvo su cabeza bajo el agua. Por si fuera poco, ella encendió un cigarrillo y también le quemó la cara antes de abandonarla e irse del lugar. Warren no la ahogó, pero tampoco la detuvo. La crueldad de estos hechos demostraron lo fuera de control que estaba Kelly y todo el resto del grupo. Pero por sobre todo Kelly, que no paró hasta quitarle la vida a una persona. Aquí es importante mencionar que Kelly tenía una fascinación y devoción ante Nicole. Entonces, cuando ella se había enterado de la broma de mal gusto que hizo Rina en contra de Nicole, ella sintió tanta rabia como si fuera que la broma había sido hacia ella. Al día siguiente, Kelly, Nicole y Missy fueron hasta el puente donde todavía había algunas pertenencias de Rina tiradas, un abrigo y sus zapatos. Se llevaron todo lo que pudiera ser sospechoso y lo guardaron en la casa de acogida donde estaba viviendo Nicole y otra de las chicas.
Cuando Rina estaba todavía desaparecida, se suponía que las chicas y Warren debían mantener silencio con respecto a lo que pasó para no levantar sospechas. Pero increíblemente Kelly comenzó a alardear sobre lo que hizo. Dijo tanto a las otras chicas de la Shoreline Six como a otros chicos del colegio que le había quitado la vida a Rina. El rumor corrió por toda la institución y llegó hasta los profesores, pero ninguno de ellos informó a la policía. También la noticia llegó hasta el hogar de acogida donde vivía Nicole y donde habían escondido las pertenencias de Rina. Cuando las otras chicas se enteraron de lo que hizo Kelly, se comenzaron a preocupar porque ellas habían participado también de la golpiza. Entonces, como tenían miedo de que descubrieran el cuerpo y luego las incriminaran de algo peor, dos de ellas decidieron acercarse a la policía para decir lo que había pasado y que Kelly estaba involucrada. Todo ese grupo de chicas y también Warren fueron llevados a la policía para ser interrogados por separado. La situación era caótica porque eran muchísimos chicos los que tuvieron que ser entrevistados y como eran menores de edad estaban presentes también sus padres. Algunos padres no podían creer lo que estaba pasando, otros estaban totalmente indignados. En medio de todo este caos, Nicole, que ya de por sí se creía una pandillera más como sus amigas, solicitó que el mismísimo abogado y jefe de la mafia criminal, John Gotti, la representara. Esto les cuento para que se den una idea de la forma en la que pensaban algunos de estos chicos. Los interrogatorios parecieron interminables. La policía llegó a escuchar de todo. Lo que llamó la atención fue que en el segundo ataque, cuando Rina perdió la vida, muchos de los chicos interrogados no quisieron decir que Kelly fue la culpable, probablemente porque le tenían miedo o la querían proteger. Según la policía, Kelly se mostraba más enojada que triste por lo que sucedió. Tenía actitudes muy cambiantes y hasta pareció fingir que lloraba en cierto momento. Pero dijo que ella no tuvo nada que ver con lo que pasó y que muy probablemente Rina se había caído. A Warren, por su parte, lo escucharon hablar con su abogado y mostrarse muy arrepentido. Incluso llegó a decir que se había jodido la vida para siempre. Por todo esto, tanto Kelly como Warren fueron formalmente acusados por el asesinato de Rina Burke y llevados a juicio junto con otras 6 chicas, entre ellas Missy y Nicole, todas por su todavía supuesta participación en el primer ataque. Como el caso de Rina Burke era muy complejo y tuvo varios acusados, el juicio se llevó a cabo en varias etapas a lo largo de varios años. Se podría decir que la familia de Rina luchó durante más de 12 años hasta que se consiguió que todos los responsables recibieran una condena. Todos los involucrados tenían entre 14 y 16 años y las primeras condenas se dieron en 1998 cuando 6 adolescentes mujeres que participaron en la primera agresión fueron procesadas en un tribunal de menores y condenadas por agresión con lesiones, recibiendo penas condicionales de 60 días a 1 año de prisión en un centro para menores. En 1999, Warren Glowatsky fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 7 años, ya que tenía 16 años al momento del crimen. Hay que decir que durante su tiempo en prisión mostró remordimiento, incluso se reunió en un momento con los padres de Rina para pedir disculpas, quienes finalmente lo perdonaron. En 2007 recibió la libertad condicional diurna, lo que le permitía salir durante el día, pero volviendo cada noche a prisión, hasta que en 2010 le dieron la libertad condicional plena. Kelly Ellard pasó por varios procesos, algunos juicios anulados, hasta que en el 2009 recibió la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 7 años. Durante el poco tiempo que Kelly Ellard estuvo en libertad bajo fianza, siguió por el mal camino. Incluso llegó a participar en una agresión contra una mujer de 58 años en un parque. A ella se la apodó Killer Kelly y nunca mostró arrepentimiento por lo que hizo. Actualmente está con libertad condicional. Los padres de Rina también iniciaron una campaña contra el bullying, lo que permitió que en varias escuelas de Columbia Británica se implementaran programas anti-bullying, protocolos de denuncia anónima y lo que se llama educación en empatía. Según el papá de Rina, estas medidas redujeron un 40% los casos de acoso reportados entre 2000 y 2010. La historia de Rina inspiró el libro Bajo el puente de la periodista y escritora Rebecca Godfrey, que vivía en la misma zona donde tuvo lugar el crimen de Rina.
La historia de Bajo el Puente tuvo su adaptación televisiva en 2024, donde si bien revivieron el terrible crimen de 1997, también le dieron lugar a la historia de Rena a nivel mundial y el mensaje de su familia sobre la importancia de saber escuchar y proteger a los chicos cuando todavía se encuentran en una etapa tan vulnerable como es la pubertad o adolescencia. Cómo es importante que no se minimicen los casos de violencia escolar, los casos de bullying y se haga realmente algo al respecto para que no se tenga que llegar a casos tan extremos como fue el caso de Rena. Por su parte, el papá de Rena también publicó un libro llamado Rena, la historia de un padre, que da una vista más privada y personal del caso, hablando de cómo era la vida familiar de los Burke antes y después del crimen. En el libro, el padre también mencionó las dificultades culturales, sociales y el impacto que tuvo la tragedia en ellos, porque como les conté, ya de por sí era difícil para toda la familia integrarse en la sociedad donde ya sentían que eran la minoría viviendo dentro de una minoría. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.